Buenas noches, sean bienvenidos a Más Allá y al Misterio. En mis manos tengo un arma que durante la historia fue letal. Con un tipo de acero como este murieron miles, millones de personas, se forjaron imperios, también se asesinaron a tiranos, se liberaron pueblos, pero también hay unas legendarias. Hoy tendremos sobre la mesa armas reales, armas peligrosas. Hoy los invitamos a que recorran con nosotros el camino de la historia de las armas blancas y de las espadas más misteriosas de todos los tiempos. Fue el arma más mortífera ideada por el hombre. Millones murieron atravesados por su metal. Imperios sucumbieron ante su furia. Acero y piel, muerte y destrucción. La espada ha acompañado al hombre desde su invención, protegiéndolo y eliminando a sus enemigos. Armas que, según las antiguas escrituras, tienen propiedades o poderes mágicos. Espadas como la Yoyeuse, el arma mítica de Carlomagno, que según la leyenda estaba hecha de la lanza que mató a Jesús, montada sobre un mango de oro. Los místicos la describen como una espada irrompible, que cambiaba de color y brillaba más que el sol. Según varios historiadores, la original fue la entregada a Hitler durante la Segunda Guerra Mundial, quien la atesoraba por sus poderes mágicos. Lejos de guerras y batallas, la espada también habita en la leyenda, como Excalibur, la espada legendaria del rey Arturo, a la que se le han atribuido diferentes propiedades extraordinarias. Un arma forjada por el mago Merlín en la isla de Avalon, que fue fusionada a una piedra en una capilla de Londres y que solo podría ser usada por el legítimo rey de Inglaterra. Una historia que aparece retratada en Excalibur de John Boorman de 1981. Excalibur, Sword of Power, Sword of Kings. Acompáñenos esta noche a sumergirnos en los misterios de las espadas. Acero letal, muerte y destrucción, pero liberación. La espada ha servido durante siglos a la humanidad para defenderse, para protegerse, pero también para atacar. Esta noche tenemos un programa espectacular. Sobre la mesa tenemos algunas de las espadas más importantes de la historia, de pueblos, de etnias, que las han utilizado como arma letal, como herramienta de lucha. Y para eso tenemos un invitado que ustedes ya conocen, un invitado de lujo. Para mí es un honor estar junto a quien inició el periodismo de misterio bajo esa categoría en el país. Alguien que recorrió el mundo, los 5 continentes, y de quien son estas espadas, es su colección personal, que vienen de todos los puntos del planeta. El señor Juan Jesús Vallejo. Juan Jesús, muy buenas noches. Buenas noches, Esteban. Un placer, como siempre, estar contigo. Cuando nos conocimos hace años te decía, algún día me traeré mi colección o mi colección de cosas desde Europa, y esta vez he podido recuperar, que ha sido toda una odisea, bueno, pues mi colección de armas blancas. Faltan algunas. Algunas de estas han matado gente, ahora lo comentamos en vivo y en directo, pero me faltaba, por ejemplo, alguna. Tengo un cuchillo con el que un señor se hizo el harakiri, pero mi esposa le da miedo y no me deja traérmelo por lo pronto a Colombia. El año que viene la convenceré. Pero sí, aquí vamos a ver, viendo la historia de estas espadas, la habilidad que tiene el hombre para matar, el ingenio para crear estas armas, que veremos que son tremendamente diferentes y cada una con una historia distinta, pero todas con un mismo fin: terminar con la vida de seres humanos. Juan Jesús, y además de eso, le quiero decir a los televidentes que usted va a explicarnos cómo se usaba, cómo se mataba, porque no es como salen las películas, No, para nada. no es como vemos en las series de televisión. Realmente cada espada tiene una técnica distinta y no tiene nada que ver con lo que la mayoría de la gente piensa. No, vamos a ver. En la guerra lo importante es ganar. Entonces la guerra evoluciona en función, por ejemplo, de si mi adversario tiene una armadura o no. En la Alta Edad Media no tenía sentido un florete, que es una espada muy fina para acuchillar. Hacía falta una espada mucho más grande porque mi adversario tenía armadura. Se crea
las armas de fuego, con lo cual la armadura ya no sirve, y el arma blanca que te acompaña ya es mucho más liviana y se hace efectivamente para penetrar. Las espadas antiguas, y ahora os lo explicaré, en la guerra primitiva, no son para penetrar, son para hacer heridas muy importantes, sangrantes, porque si tú hincabas la espada en tu enemigo, se te atasca en la armadura, y si tienes gente que te rodea, pues te va a matar. Ahora lo vais a ver muy claro y con los ejemplos de una en una. Y yo les cuento que no se pierdan porque durante todo el programa vamos a exhibir diferentes espadas originales, reales, que vienen de los 5 continentes y que nos mostrará ese ingenio para matar que tiene el ser humano. Algunas también se conectan con la leyenda y para eso nos acompaña también Joana Arenas, que es parte de nuestro equipo y que ha estudiado también algunos temas que les va a explicar hoy de espadas que parecen de otro mundo, de otro tiempo. Muy buenas noches, Joana. Buenas noches, Esteban. Hoy sí, precisamente estoy para eso, para contar más lo místico, porque aquí el experto en este tema es Juan Jesús. Ya ustedes ven la cantidad de herramientas que nos trae para el programa de hoy, pero detrás de todas estas espadas también hay mitos, hay leyendas, hay historias que parecen increíbles y que de pronto son también un poco de ficción, porque alrededor de la guerra se crea mucho ese tipo de cosas, la ficción y el miedo para generarle al enemigo. Bueno, y ustedes también pueden opinar. Les recuerdo que pueden en Twitter escribir con el numeral Espadas Más Allá y decirnos su opinión, qué piensan de todo lo que les vamos a mostrar. Pero antes de comenzar, quiero mostrarles una nota que elaboramos con Joana Arenas sobre las primeras armas de la humanidad, esas que usaron nuestros primeros antepasados, esas que les mostraremos en las siguientes imágenes. Hachas de mano, piedras afiladas pacientemente para la caza y la muerte. Las primeras armas de la humanidad son rocas diseñadas para cortar y descarnar, como estas herramientas descubiertas en Australia, que están compuestas de basalto y tienen entre 46.000 y 49.000 años de antigüedad. Sin embargo, las hachas y dagas más impresionantes fueron las que sirvieron para el surgimiento de uno de los imperios más impresionantes de todos los tiempos, el Imperio Azteca. Armas elaboradas con obsidiana, un material volcánico tan afilado como el acero quirúrgico y de fácil manipulación. En las principales culturas mesoamericanas como mayas y toltecas, fueron solo grandes sacerdotes quienes podían utilizarlas. Y las utilizaban para realizar sacrificios humanos descomunales en los que sacaban el corazón a sus víctimas, como retrata de manera exagerada la película Apocalipto de 2006. ¿Qué secretos esconden estas antiguas armas? Prepárese esta noche a develar sus misterios. Es un misterio cómo nuestros antepasados tomaron una piedra y lo convirtieron en algo terriblemente letal. Lo volvieron un arma que era capaz de romper el cráneo. Y para explicar, y descarnar también, y para explicar eso está aquí Juan Jesús Vallejo, que además nos va a mostrar tipos de armas, incluso originales, que vienen aquí de Sudamérica, que en algún momento estamos seguros que llegaron a matar. ¿No es verdad, Juan Jesús? Bueno, pues se lo había mostrado a los espectadores. Esto es una chaguari, tiene en torno a unos 1000 años de antigüedad, es de Perú y bueno, pues fijaros, se ven perfectamente las muescas de la batalla. Esto es el hacha de un guerrero andino de hace 1000 años y esta que tengo aquí es taína, es de Cuba, tiene en torno también a unos 1000 años de antigüedad. Ahora, esto es una piedra semipreciosa con un pulido espectacular, incluso el cómo están hechas no tiene nada que ver. Esta se nota que está hecha como mucho más en serie para muchos guerreros, mientras que esto es un trabajo muy especial. Esta, pues casi con toda seguridad, mató gente en batalla, y esta, si mató a alguien, sería en un sacrificio ritual. Sería poner a alguien para reventarle la cabeza, entrándole el jade, que además está mucho más afilada que la wari. Juan Jesús, yo quería preguntarle, de esta que tengo acá, que es una chaguari, que quiero que la vean, es el primer gran estado andino, el primer gran estructura social andina que existió antes de los incas. Pero obviamente aquí se ven de alguna manera esas muescas que estuvo en batalla. Sí. Estas hachas se hacían para atacar al cráneo, los brazos, la pierna. ¿Cómo se utilizaba? El cráneo.
O sea, las hachas primitivas hay que pensar que, y tú lo conoces igual o mejor que yo, que eres antropólogo, la guerra andina antigua, antes de que llegaran los españoles, se hacía con mazas y también con tripa de cuero y con porras de andesita. En este caso, esta roca, que también es andesita, pues es eso, para poner en un hacha, y el punto de ataque es a la cabeza. Esto si te da en un brazo, en una pierna, obviamente duele un montón, pero no te mata ni te deja que no te puedas mover. En cambio, en la cabeza sí. Por eso Perú es el país del mundo donde más trepanaciones craneanas antiguas existen. A la gente le reventaban el cráneo y entonces directamente los médicos sabían que si les rajaban donde les habían golpeado, salía la sangre y no te reventaba el cerebro, pues precisamente por la presión del hinchazón que se creaba. Entonces por eso es el país del mundo con más trepanaciones craneanas antiguas. Esto es para dar en la cabeza, y esa de una forma ritual, que es la taína, que la tiene Esteban ahora mismo en la mano. Aquí la pueden ver. Efectivamente, pues es para hacer un sacrificio ritual como el que han visto ustedes ahí ahora mismo en la película Apocalipto, que se hacía con esto. Esto es una réplica de un cuchillo azteca que está en el Museo de Antropología de México, y la hoja es de obsidiana, que es un vidrio volcánico que corta muchísimo, y entonces se cogía así, para ser exacto, se golpeaba el esternón de la víctima, se giraba y se arrancaba el corazón. La película Apocalipto nos parece exagerada, pero no lo es para nada. O sea, realmente el arma con el que se hacía eso, y además en las dimensiones exactamente igual que las del Museo de Antropología de México, es esta. Juan Jesús, yo recuerdo que la mayoría de las escrituras de los conquistadores españoles nos cuentan de que con esta arma se llegaban a hacer 150 sacrificios al día. Sí. Es un material que parece ligero, es como un vidrio, Sí. pero es tan afilado como el acero quirúrgico, y en manos de uno de estos sacerdotes entrenados es letal. No solo eso, sino los vidrios de obsidiana partidos más finos que este y puestos en un palo grande, que eran las hachas de los guerreros aztecas, llegaban a cortar el cuello de un caballo español. O sea, fijaros lo que corta la obsidiana. Es una forma muy tosca, no es como los aceros que vamos a ver ahora, pero corta muchísimo. El problema es que se rompe con facilidad. Es muy frágil. El problema es que es muy frágil, y que claro, en una batalla al final con los españoles, pues sí, mataban un caballo o dos, pero contra una armadura es inservible. Ahora, a piel descubierta, eso es, como el acero quirúrgico, corta, pero una barbaridad. Bueno, señores, en el siguiente bloque, después de estos comerciales que vienen, les vamos a mostrar imágenes increíbles y van a conocer realmente ya las espadas de acero y algunas leyendas que les contará Joana Arenas. Todo lo que ustedes piensan, todo lo que ustedes sienten del programa, dígalo por Twitter con el numeral Espadas Más Allá. Yo lo estaré leyendo aquí en vivo, aquí en nuestro programa Más Allá. Ya regresamos después de estos pequeños comerciales. Continuamos en Más Allá y estoy viendo que mucha gente está escribiendo con el numeral de hoy, que es Espadas Más Allá. Está Isabela Torrenegra, por acá está Ed Carlit, está Matt Carlitos, José Luis Restrepo, Johanna Mahut. Está mucha gente diciendo que le encanta la página de Juan Jesús Vallejo, se me olvidó nombrarla, que es unmundodemisterio.com. En esa página van a encontrar muchas cosas más asombrosas a veces de lo que podemos mostrar acá. Búsquenla, www.unmundodemisterio.com, y también ahí van a encontrar videos. Y videos tuyos también. Sí, videos donde también voy a salir yo. Pero antes, señores, Joana Arenas hizo una investigación y preparó la siguiente nota, en la cual nos cuentan la historia de algunas espadas que Juan Jesús, dentro de pocos segundos, les va a enseñar a utilizar. Obsérvenla, por favor, y todos los comentarios que tengan, háganlos con el numeral Espadas Más Allá. Acero, forja y hierro. Todos los grandes imperios de la antigüedad fueron forjados por el filo de la espada.
Tal vez por ello los romanos adoraban a Vulcano, dios del fuego y el hierro, creador de armas mágicas y forjador de las espadas de los dioses. Lejos de viejas leyendas pero sumergidos en el misterio, viven en África los Afar, una etnia que se convirtió al Islam desde hace más de 1000 años. Los Afar ocupan la franja de desierto que se extiende tanto en la zona oriental de Etiopía hasta Eritrea y Djibouti. Son pastores nómadas y todavía utilizan una de las armas blancas más poderosas de todos los tiempos, el cuchillo Afar. El gile o goda es un arma poderosa, creada para degollar con precisión, un arma para atacar por la espalda y que según la tradición Afar le fue entregada por los descendientes del profeta Mahoma para que protegieran sus rebaños. Lejos de allí, en Myanmar, la antigua Birmania, se extiende una antigua tradición, una tradición ligada a la muerte y la violencia. Durante siglos los señores de la muerte han protegido sus clanes y conquistan pueblos rivales con el filo de espadas sagradas. Llamadas Da por sus creadores, estas armas todavía son utilizadas por los descendientes de los antiguos guerreros de Burma para demostrar su valentía en eventos públicos. Metales malditos, armas malignas o forjadores de imperios y sueños. Desde su aparición, las espadas han fascinado a la humanidad, alimentando el misterio. Impresionantes herramientas de guerra, de protección y de muerte. Ya vimos a los Afar, tribus que están allá en este momento en el Cuerno de África, una de las zonas más violentas del mundo. Y también a los señores de la guerra de Burma, de Birmania, de Myanmar, donde hoy en día hay grandes tragedias y grandes luchas y donde todavía se utilizan estas armas en la calle, incluso en peleas entre tribus. Juan Jesús, cuéntenos un poco de los Afar, y aquí tenemos una espada Afar por primera vez en Colombia. Cuando yo empecé a coleccionar cuchillos, una de las cosas que quise rápidamente era hacerme con un cuchillo Afar, pero no es sencillo, no es fácil porque son muy caros, hay mucha demanda por parte de los coleccionistas como yo. ¿Por qué? Porque es la tribu, ya no solamente quizás una de las más guerreras de África, es la tribu que vive en el entorno más hostil del planeta. Vive en un desierto de sal donde todos los días se superan fácil los 50 grados centígrados. Cuando uno hace una expedición hasta la zona, yo tengo amigos que lo han hecho, no puedes ir en verano porque revientan las ruedas de los coches debido al calor con la fricción de la sal. Hay que meter gases especiales en las ruedas para que no exploten. Es una historia tremenda. Entonces, los Afar vivían de vender la sal del desierto, pero estaban condenados a vivir en ese desierto de sal. Entonces, la gente que iba y no les pagaba la sal o les robaban con estos cuchillos que tengo aquí, y por eso son tan cotizados los antiguos como este es original, este es auténtico. Les cortaban los testículos, los cosían y ponían los testículos en la puerta de sus cabañas, de las chozas. Esto es un cuchillo, si lo veis, muy largo, muy afilado, de acero, curvo, levemente curvo. ¿Por qué? Porque es para hacer una guerra primitiva donde tu oponente no tiene armadura, pero sí tiene un escudo. Entonces, cuando yo ataco con él, la superficie de impacto, aquí lo veis, es muy pequeña y esto sí puede romper escudos de madera o de cuero. Entonces, de todas formas, como todas las espadas primitivas, cuando queráis lo explico, no está hecha para penetrar, sino está hecha para hacer grandes heridas en cara, en cuello, en axilas, en muñecas, de forma que eso inutiliza a mi enemigo y en el segundo golpe es cuando lo mato, nunca en el primero. Joana. Juan Jesús, pero claramente las armas están diseñadas estratégicamente, todas tienen un fin. En esta tribu todavía se siguen viendo este tipo de cuchillos. ¿Es fácil encontrar este tipo de cuchillos que ellos todavía lo utilicen para la guerra o quizás para la caza? No sé en qué sentido actualmente los estén utilizando. El siglo XXI termina con todo lo primitivo. Entonces ya los Afar es más fácil verlos con un Kalashnikov que no con esto. Llevan una K-47. Entonces por eso estos cuchillos de repente hace 15, 20 años empezaron a coger muchísimo valor en el mercado de los coleccionistas. Y yo lo conseguí gracias a que un amigo mío me hizo varias gestiones en el mercado de Addis Abeba, que es el mayor mercado de antigüedades de África.
Entonces, por eso lo quería, porque ya apenas se fabrica. Obviamente, el paso del tiempo hace que esto sea inútil y un tipo, entre hacer esto y al herrero, que no le pagan porque esta gente no tiene nada, prefiere llevar una K-47. Esto ya es una pieza de museo. Juan Jesús, ese cuchillo en manos de un guerrero afar, ¿en cuánto tiempo podría acabar con la vida de una persona no entrenada? En 30 segundos, 40 segundos. Lo primero que haría sería ir a cortarte la cara. Con la punta, cortar cara o cuello. Si tienes un arma, intentar cortar tus muñecas. Y en el segundo golpe, matar, que el segundo golpe se intentaría que fuera al cuello. Lo importante en el primer golpe siempre es inutilizar. Y luego, para que veáis la diferencia de las espadas y el por qué son así, recordar, esta tiene esta superficie y esta forma, porque la persona que está enfrente de mí puede tener un escudo grande de madera. Hablaba de los señores de la guerra, de los Xian en Birmania. Esta es la pieza más valiosa de mi colección con diferencia. Si pueden fijarse ustedes en el tallado de madera que tengo delante, o sea, esto es una obra de arte. Esto tiene fácil en torno a 2 siglos y esto es la espada de un señor feudal. La espada que os he enseñado antes es la espada de un guerrero. Esto no. Fijaros, la hoja ya está muy oxidada. ¿Es posible que este arma haya matado a gente? Sí, pero no creo que en guerra sí cortarle la cabeza a alguien por algún castigo bastante fácil. Ahora, claro, uno ve la funda de esta espada y el mango de esta espada y el acabado y simplemente como obra de arte, pues prácticamente no tiene valor. Juan No tiene Jesús, nada vea, que ver. están escribiéndonos con el numeral de hoy que es Espadas Más Allá, que por qué todas las que tenemos acá no son como las de las películas, que por qué son tan pequeñas. ¿Podría explicar cuál es la diferencia? O sea, ¿había guerreros como en Juego de Tronos, con espadas gigantes, o realmente las espadas son así? Sí, en la Edad Media, en Europa, cuando los caballeros iban con armaduras impresionantes, claro que había espadas de 1 metro y más de 1 metro, como la famosa Claymore escocesa o como, por ejemplo, como las espadas españolas, cuando la guerra se hacía con armaduras. En cuanto se inventó la pólvora, lo de las espadas grandes perdió total y absolutamente el valor porque no servía para nada. Te interesaba un cuchillo muy letal que pudieras utilizar a corta distancia, como es, por ejemplo, esta espada birmana que tengo aquí. Este cuchillo afar sí sería muy, muy primitivo y ahora os voy a enseñar, por ejemplo, un Gurkha nepalí para que veáis cómo es uno de los cuchillos más letales del mundo para una guerra cuerpo a cuerpo que se inventa en el siglo XVIII. Juan Jesús, si usted tiene aquí una muy pequeña, para que vean la diferencia, ¿esto Sí. qué es? Esto que tenemos aquí es un cuchillo tuareg. Este es de Mali, de Tombuctú, para ser exacto. Y entonces, bueno, aquí lo podéis ver. La artesanía tuareg es de las más cotizadas y para mí de las más hermosas de África, sobre todo por el problema del Azaguas, que es la zona del norte de Mali donde se hace esta artesanía y que lleva en guerra y en control de Al-Qaeda muchísimo tiempo. Por eso es tan difícil comprar este tipo de armas y los coleccionistas lo sabemos. Esto es un cuchillo, hay espadas tuareg, mucho más grandes, pero las espadas tuareg serían parecidas a esta afar, en cierto sentido, también para pelear con personas que tienen escudos de madera. Es un tipo de guerra muy típica en el Sahel, en toda la zona sur del desierto del Sáhara africano. Juan Jesús, nos están escribiendo con el numeral Espadas Más Allá lo siguiente. Nos dice por aquí un tuitero que con estas espadas no parece que hubieran batallas como las que ven también de 2 esgrimistas peleando No, con espadas. no tiene nada Esto que no ver. existe. Entonces, Tampoco, que si sí. puede explicar un poco. Igual, la esgrima, como conocemos esas espadas pequeñas, como es por ejemplo el florete, que son muy típicas en España y que se utilizaban en los salones de la alta alcurnia y las salas de esgrima, ese tipo de esgrima nace cuando desaparecen las armaduras por las armas de fuego y entonces pues tú tienes un arcabuz o tienes una pistola, pero tienes un tiro, 2 tiros y ya lo tercero es, tengo que llevar un arma. Pero claro, ya un arma que pesara 15 kilos de acero no me interesaba un arma que pesara mucho menos, que fuera fácil de llevar a la guerra y con la que sí pinchara a mi oponente y le pudiera matar. Esto que yo estoy enseñando son espadas de un tipo de guerra más primitiva, muy, muy diferente. Y hablando de guerra primitiva en África, hay un montón de representaciones de las espadas misteriosas en las que los danzantes o los bailarines
Se entierran espadas y según ellos los espíritus los protegen y los hacen invulnerables. Preparamos estas imágenes cortas para que ustedes vean un festival que sucede en Nigeria, en las cuales pueden ver cómo se atraviesan el cuello, los brazos y aparentemente no sangran. Observen, por favor. Espadas asombrosas, espadas que parecen romper lo sobrenatural, que están en ritos, como en el vudú y como en las antiguas tradiciones africanas. ¿Son los espíritus los que protegen a los danzantes y los guerreros o simplemente es un acto de prestidigitación, de magia, que tiene que ver más con el ilusionismo? Joana, ¿qué podemos hablar de esas imágenes que vimos? Pues Esteban, lo claro en este contexto es que antes de este ritual se preparan siempre ceremonias vudú y después de ciertos rituales de música, de magia que hacen estos personajes, empiezan a hacer, digamos que sus presentaciones con las espadas. Ustedes lo veían, se ponían una espada en el cuello y andaban atravesadas, sí. Otros se trataban de cortar el brazo. Lo más impresionante que a mí me parece de estas imágenes es que cuando él trata de cortarse el brazo, ni siquiera le sale sangre. Entonces uno podría pensar que realmente están bajo un hechizo o un ritual pues muy poderoso que no permite que estas personas pues se hieran con estas espadas. O, como dice usted, puede ser simple magia, ilusión que nos muestran, pero el caso es que las imágenes son muy impresionantes. Esto es un festival que se lleva a cabo cada año en este lugar y pues realmente son muchas las personas que acuden a verlo y a visitar esta tradición. Imágenes impresionantes que todavía no tienen explicación, como lo que les vamos a mostrar en el siguiente bloque después de estos comerciales donde Juan Jesús les va a contar de otro tipo de espadas y que van a ver imágenes tan fuertes y tan poderosas como las que acaban de ver. Todos sus comentarios con Espadas Más Allá y volvemos después de estos breves comerciales. Continuamos en Más Allá y las redes están que explotan, están muy felices con Juan Jesús. Si quieren más información de sus trabajos está unmundodemisterio.com, www.unmundodemisterio.com, ahí pueden encontrar de todo, hasta videos míos también. Quiero contarles que un saludo a Matt Carlitos, que un saludo a todos los que nos escriben, Isabela Torrenegro otra vez, ahí está Vial Arturo, Edixon Giraldo, gracias por tuitear, sigan con el numeral Espadas Más Allá. Pero les vamos a mostrar unas espadas increíbles, hechas no solo para matar, sino para matar a traición, y otras que son bastante, digamos, peculiares, que ustedes van a quedar asombrados. Pero antes de eso, quiero que vean esta nota que hizo Joana Arenas sobre unas espadas hechas por grupos étnicos como los Tuareg. Asómbrense con las siguientes imágenes. La magia y la guerra parecen fusionarse entre los metales y armas legendarias. Armas filudas y brillantes que perturban la mente de quienes las usan o que colman de justicia el mundo y que son retratadas por el cine y la literatura. Armas como la daga del faraón Tutankamón, que según científicos italianos y egipcios está compuesta por níquel y cobalto anómalos, lo que significaría que está fabricada con material de origen extraterrestre. Misterios que no se limitan a su existencia, sino que se deslizan entre los océanos del tiempo. Como esta danza de guerra tuareg que simula las luchas y las batallas de un pasado remoto e inalcanzable. Manifestaciones que no dejan de ser sorprendentes y paranormales, como esta demostración de bailarines de Mali, en la que los guerreros alardean de ser invulnerables. Sus espadas son sagradas, los espíritus les protegen.
misterios que también esconden las espadas de la antigua Nubia en el sur de Egipto, la tierra de los faraones negros, quienes con metales mortíferos mantuvieron a raya uno de los ejércitos más letales de todos los tiempos, las legiones romanas. Metal forjado para la lucha, héroes y guerreros, portadores de la luz y la muerte, la espada nos ha acompañado durante siglos, haciendo a los hombres libres o esclavos. Desde la daga de Tutankamón, hecha con material extraterrestre, comprobado por varios grupos de científicos que dicen que está compuesta de un meteorito, de un metal que era tan fuerte que podía vencer a las espadas de su tiempo. Aquí tengo una que Juan Jesús ha traído que es Nubia, del antiguo Egipto de los faraones negros, del que queda más cerca al África subsahariana. Y es bastante peculiar, Juan Jesús, vea. Esto es un cuerno. Cuerno de buey. De buey, un Sí. cuerno que en Colombia le diríamos de otro animal. ¿Cómo es que le decimos a nosotros? Bueno, Es que el buey de allí es un buey que está metido en el Búfalo. agua. Sí, un búfalo. Perdón, Eso, sí. en Sería Colombia un le diríamos cuerno de sí, búfalo. cuerno de búfalo. Cuéntenos, cuidado con Cuidado esto, que que esto corta. es muy filudo. Esto es, ¿cómo se usaba y para qué? Bueno, esto es hueso de camello. Este arma es muy, muy étnica. Oh, la empuñadura es hueso de camello. Hueso de camello, sí. Esto es hueso de camello, esto es cuero de cabra. Y entonces es una espada que está hecha con una superficie de corte curva muy larga, porque me estoy peleando con gente que no tiene armadura, y entonces cuando voy a cortar voy a buscar la máxima superficie de corte, o sea, voy corriendo el cuchillo y voy cortando por toda la superficie. Por eso se hacían ese tipo de espadas, que luego los musulmanes llegaron a las famosas cimitarras, que era esto, pero como muchísimo más grande. Y realmente es un arma que no es, yo creo que, quiero decirles algo, esto es ligero. O sea, no es que tenga un peso, uno se imagina que esto es muy pesado. No, no es pesado. súper ligero y además se le notan los golpecitos de cuando la afilaron, de cuando la hicieron. Del herrero, aunque la espada Nubia, típica de guerra, es la que tenemos ahí encima. Sí. No sé si puedo Ya ahora la levantarme. vamos más adelante usted va a hacer una demostración Vale. con esa espada que tenemos aquí al frente en el último bloque para que se queden con nosotros hasta el final del programa. Sigan tuiteando con Espadas Más Allá porque Juanje nos va a mostrar cómo se atacaba. Pero aquí tiene usted una que es impresionante. Bueno, vamos a ver, las espadas tienen todas una parte letal, hechas para algún tipo de guerra, como hemos dicho, crucial diferencial en esa parte de tener armadura si aparecen las armas de fuego y ya esto no es necesario, y luego una parte estética. Esta espada está hecha en Chichicastenango, Guatemala, está hecha a mano y es una réplica de los machetes, espadas que llevaban los antiguos hacendados españoles en torno al siglo XVII-XVIII. Por eso la figura del caballo hecha en bronce en la parte superior, porque el caballo era lo que diferenciaba a los hacendados españoles de los indígenas. Increíblemente queda una pequeña fábrica en las afueras de Chichicastenango y la siguen haciendo exactamente igual, corta pues, muchísimo y es de un acero de una muy buena calidad. Y lo compré pues porque me pareció curioso, ¿no?, que se siguieran haciendo réplicas de las armas que llevaron españoles hace siglos. Juan Jesús, yo le quiero hacer una pregunta para que nos explique muy rápido. Hay un gran misterio en el mundo sobre las espadas y es un acero especial que todavía no se ha podido replicar desde hace casi 500, 600 años, el famoso acero de Damasco. El acero de Damasco, todas las espadas que os he enseñado, todos los cuchillos, pues porque lleva un tinte negro, pero si no todos son plateados. Menos uno, que yo un día di una conferencia sobre esto de la serie de Juego de Tronos, que tan de moda está, y comentaba que el acero barilio existía en la realidad. ¿Qué es ese? El acero de Damasco. El acero de Damasco es súper fácil de diferenciar del resto de los aceros del mundo porque la hoja es negra y con ese veteado, con ese dibujo, con esa marca de agua característica. Vamos a ver, el acero de Damasco es un acero imposible. Hacer acero, entre comillas, es relativamente sencillo, es mezclar hierro con carbono, de un 0,1% a un 1,1, 1,2%, en torno a eso. Y el tema es que cuanto menos carbono le pones
el acero es más flexible y corta más, y cuanto más carbono le pones, pues es menos flexible y mucho más duro. Una maza para romper una pared, pues tiene carbono al 1,1%. Una espada, una katana samurái, el filo, que es el que más corta del mundo, pues tiene prácticamente 0,1 de carbono. Sin embargo, el acero de Damasco tiene un 2% de carbono. Y eso Increíble, es imposible. increíble. Es imposible. Y el tema es, eso es, o sea, es imposible, Es que es increíble, no se puede hacer. y no se ha podido hacer con una tecnología que tenemos ahora. Desde el siglo, se calcula que el acero de Damasco se hizo en torno al siglo 7-8 hasta el 1700. Lo sabían hacer muy pocas familias. Una espada antigua de acero de Damasco, no os digo la de miles y miles de dólares que vale, ahí no llego yo, a no ser que me toque el baloto o algo así. Entonces son muy fáciles de ver por el tipo de hoja, no se pueden replicar. Y hace pocos años ahí hay una gran discusión entre los metalúrgicos porque la Universidad Complutense de Madrid ha patentado el acero de Damasco. ¿Pero que cómo? Vendría a ser como que a la mezcla de carbono con hierro se le añadía vidrio y luego el vidrio se extrae y se lleva ciertas impurezas del hierro que no hay otra forma de extraer. Repito, se ha patentado, pero sigue siendo un debate tremendo entre los arqueólogos, entre los metalúrgicos, que si es, que si no es, que si es negro y se parece, pero no es lo mismo, aunque lleve también una composición de un 2% de carbono. Entonces, hay una discusión tremenda, lo podéis buscar en Google, que es muy fácil esta discusión. Lo que sí es cierto es que en el acero de Damasco no solamente es el acero más flexible y duro a la vez y que más corta de la historia, sino que lo increíble del acero de Damasco es que las partículas de acero se ordenan a nivel prácticamente microscópico, como si fuera una especie de nanotecnología. Y eso es lo que la ciencia se queda muy impactada, como hay cuchillos donde parece que se ha aplicado una técnica de nanotecnología hasta ese nivel, que es ese acero que estáis viendo ahí ahora mismo en televisión. Bueno, Juan Jesús, un enigma, un acero imposible que todavía no tenemos en claro cómo se hacía hace cientos de años. Pero hay algo aún más enigmático. Se encontró una espada vikinga que pareciera no haberse hecho en esa época, sino en el futuro. ¿De qué se trata, Joana? Sí, Esteban, una espada vikinga que encontraron el año pasado en Oslo. Resulta que pues, los arqueólogos empezaron a investigarla, ustedes la pueden ver ahí, está un poco oxidada, pues obviamente ya llevaba mucho tiempo allí en medio del frío, de la temperatura de esa región. Pues mire, empezaron a investigar y se dieron cuenta que era una espada que tenía más o menos entre unos 800 a 1000 años de antigüedad, y empezó allí todo el misterio, porque resulta que empezaron a detectar otras espadas similares a estas que también coincidían con esa época de fabricación. Lo curioso viene en que es muy puro el metal con el que fueron fabricadas estas espadas vikingas, cosa que no sería, digamos que tan coincidencial para la época de la que datan estas espadas. Pues miren, si esto fuera de los años 800 o 1000 antes de Cristo, pues no tendría esa pureza el acero con la que está fabricada, porque en esa época lo que hacían para limpiar de impurezas el acero era golpearlo constantemente y pues así se eliminaba un poco las impurezas. Pero resulta que al investigar, o mejor, al estudiar esta espada, era tan puro el acero que los arqueólogos decían que para poder lograr esta pureza tendrían que haber puesto a calentar el metal a una temperatura bastante elevada, una temperatura de 1548 grados centígrados, que para la época era casi imposible porque no había cómo calentar a tanta temperatura este metal. Eso por un lado. Y por el otro lado, también queda, digamos que un poco en el misterio, el hecho de que esta espada, a pesar de ser tan delgada, tan fina, no era fácil de romperse. Es muy delicada la espada, pero su metal era tan fuerte que no se podía romper con facilidad. Obviamente a partir de esto salieron un montón de teorías, que si la habían fabricado los extraterrestres, que de dónde habría salido. Son muchos, digamos que las teorías que corren a través de internet. Lo cierto es que los arqueólogos siguen pensando que sí es un misterio su fabricación, el material con el que está hecha y la pureza que tiene ese material.
Joana, increíble, como el acero de Damasco, espadas imposibles. Juan Jesús, ¿qué piensa de esta espada y del acero de Damasco? Ya antes de irnos a comerciales. Yo lo que creo es que el hombre tiene un ingenio tremendo y que hay veces que el conocimiento se quedó en un grupo muy reducido de personas, como fue esto del acero de Damasco. Había 2 o 3 familias de espaderos que lo hacían en la actual Siria y entonces, claro, o sea, eso daba tanto dinero a muy poca gente que era algo que ni se escribía, ni se dejaban registros, ni se transmitía a otras personas. Entonces, me parece maravilloso, ¿no? Cómo el ingenio humano ha sido capaz de crear todas estas espadas en función del tipo de lucha que sea, incluso metales que a día de hoy la ciencia no puede explicar. Me parece maravilloso. Bueno, señores, nos vamos a comerciales y después regresamos porque Juan Jesús les va a mostrar en vivo cómo se utilizaban estas espadas legendarias. Ya volvemos en Más Allá. Seguimos en Más Allá y realmente están escribiendo un montón con el numeral de hoy, que es Espadas Más Allá. Déjenme simplemente saludar a Matt Carlitos, saludar por aquí a mucha gente, a Silvia Esteves, por aquí está también nuestra Red Más, un saludo, que está tuiteando hasta ahora la promoción del programa. A ustedes, sigan tuiteando a ver si podemos ser tendencia con este tema tan interesante de las espadas. Pero Juan Jesús nos va a mostrar en este momento cómo se utilizaban 2 cuchillos que realmente son aterradores. Juan Jesús, por favor, si quiere levántese y trajimos un maniquí. Vamos a hacer una demostración práctica de cómo era realmente y cómo es realmente el arma de matar. Yo os estaba comentando hace un segundo, por ejemplo, este que es el kukri. Este es un kukri nepalí, de los gurkhas de Nepal. Detalle súper importante, esa es mi cámara, ¿vale? Esta muesca que hay aquí y que tiene el kukri, que es como lo un siguiente. huequito que tiene. Eso es, este huequito que tiene aquí, y es para cuando yo acuchillo a alguien, que la sangre caiga por aquí y no se me mezcle con la empuñadura, ¿vale? Porque si la sangre me llega a la empuñadura y tengo que seguir matando, el cuchillo se me puede ir. Ahí están viendo el huequito. Eso es, ese es el huequito del kukri y eso hace que la sangre evacúe por aquí y no me llegue a la mano y yo pueda seguir matando. Este tipo de cuchillos curvos, así pequeños, son cuchillos para utilizar en distancias cortas, porque ya no existen las armaduras y existen las armas de fuego, pero cuando las armas se acaban las balas o en cualquier otro momento se puede utilizar. Y súper importante, se utiliza porque esto no hace ruido para matar. Entonces, en ciertas operaciones de emboscada es fundamental. Tiene esta forma, ¿por qué? Porque es para degollar. Si me veis aquí, si yo cojo el maniquí y voy a cortar, el corte se da solo, simplemente con que mueva la mano, ya que es curvo. Luego, otra de las cosas fundamentales del gurkha nepalí, del kukri, es que sirve para acuchillar en los riñones, en las partes de atrás. Y eso viene de muy antiguo, de unos señores que se llamaban los zelotes, que era una secta judía cuyo brazo armado eran los sicarios. La palabra sicario actual viene de sica, que era un cuchillo muy parecido a este, la sica, que tenía miles de años, los zelotes que vivieron en Metzadá, la última fortaleza judía antes de la conquista romana. Juan Jesús, entonces la palabra sicario viene de un cuchillo. De un cuchillo muy similar a este. Viene de un cuchillo que se llamaba sica, que era muy parecido a este. Juan Jesús, pero usted en el bloque anterior nos había hablado de esta espada. Sí. Cuéntenos, por favor, la historia de esa Tuareg. espada. Nubia. ¿De qué se trata? Esta es nubia. Esto es una espada nubia. Bueno, como os comentaba antes, en la guerra primitiva, lo importante y lo primero que te enseñan, por ejemplo, si haces un tipo de arte marcial, que es el iaido, que es lo más fiel que hay a cómo se movía una espada en la antigüedad, lo importante es hacer un corte al enemigo que se le pueda inutilizar y se le mata siempre en el segundo golpe. Me explico. El problema de una espada así, que estas se utilizaron en la guerra contra Roma, es, lo primero, la guardia, el punto siempre más débil del oponente es el cuello. ¿Por qué? Porque una armadura, como tiene que permitirte moverte,
siempre deja Deja libre puntos el cuello. vulnerables en el cuello. Entonces, todas las catas de Iaido y como se utilizan las espadas antiguas es acortar en la cara, acortar el cuello, las muñecas o las ingles. ¿Por qué las muñecas y por qué las ingles? Porque la muñeca es el punto que tengo más cercano en la lucha, por eso en todas las películas vemos como los guerreros llevan muñequeras enormes y pensamos que son un adorno, no, eran fundamentales. Porque muchos de los cortes se van a hacer a la muñeca, porque si yo te pego un corte en la muñeca importante, lo primero que hago ¿qué es? Tiro la espada. Entonces ya desarmé a mi enemigo y le voy a matar. Entonces siempre se va a cortar, repito, muñecas, ingles, cuello y cara. ¿Y Son las los ingles puntos- para qué? Igual, porque la armadura no las puede proteger bien. Por muy buena que sea una armadura, como tiene que dejar moverte la pierna, la ingle tiene aquí la vena femoral, que un corte en la femoral es mortal y entonces la armadura no puede protegerlo bien. Entonces son los 4 puntos fundamentales de un ataque, siempre. Y súper importante, y esto que ya sé que va a parecer gracioso, pero es así, no hincar la espada. No como las películas. No, porque si yo hinco la espada a alguien con armadura, ¿qué me puede pasar? Que se atasque. Y si atasco y no la saco y estoy rodeado de gente armada, ¿qué va a pasar? Que voy a morir. Por eso lo que me interesa siempre es cortar. Cortar y luego rematar. O sea, cortar pero no hundir. No hincar, no. Hincar se hace con los floretes y con las espadas que surgen después de que desaparezcan las armaduras. Ahí sí se hinca porque son espadas muy finas. En cambio, ese tipo de espada, si yo la meto profundamente y la armadura es de hierro o incluso de cuero duro, se me puede atascar. Y si se me atasca la espada, yo estoy muerto. Juan Jesús, yo le quería hacer una pregunta. Esa espada que usted tiene en la mano Sí. es de los nubios, Sí. lo que hoy es Sudán, Sí. en parte Sudán. ¿Con esa espada resistieron el Imperio Romano? Sí, bueno, el Imperio Romano acabó con todo y pudieron con ellos porque el Imperio Romano tenía unas espadas que era la famosa Hispanius Gladiae, que es una espada muy pesada, corta y que cortaba muchísimo por ambos filos. Esto es una espada que en la antigüedad fue muy letal antes de Roma, en el sentido en que hubo una revolución en el mundo. Las espadas antiguas eran de bronce o de cobre. Y los asirios son los que inventan estas espadas, las espadas de hierro. Y entonces por eso arrasaron con todos los pueblos del Mediterráneo, hasta que les copiaron la forja de hierro y pudieron igualar esa tecnología. Estamos hablando de una guerra de hace 4000 años con esta espada. Juan Jesús, usted tiene un cuchillo que es el más pequeño de toda esta colección que usted trae hoy y es Sí. el Tuareg. Explíquenos con el maniquí, por favor, cómo se utilizaría ese. Voy a enseñar 2 del desierto del Sáhara. Este es Tuareg. Este es un cuchillo que realmente no tiene un gran uso defensivo. Ellos llevan espada. Esto si se utiliza sería igual. Sería pinchar cuello o pinchar los riñones. ¿Por qué pinchar los riñones? Porque una cuchillada en los riñones no es letal, pero duele tanto que no te puedes mover. En el segundo golpe te inmoviliza. Otro sitio también clave es el hueco que hay entre la clavícula y la yugular. Por aquí, si entra el cuchillo, va directo a la aorta. Entonces, ¿un cuchillo tan pequeño puede matar? Sí, de sobra, ¿vale? De la forma en la que os estoy mostrando. Y luego, este cuchillo que tengo aquí en la mano, que es bereber, este de aquí, que veréis tiene una forma muy similar al gurkha nepalí, tiene hasta la misma muesca, obviamente, para que no te llegue la sangre a la empuñadura, y es que los bereberes de esa zona, este yo lo compré en Douz, para ser exacto, en Túnez, se enterraban en la arena, dejaban a la gente pasar por la noche y asaltaban las caravanas, degollando a las personas que había dentro. Entonces, por eso tiene la misma forma que el gurkha nepalí. Repito, todos vienen de muy atrás con la sica. Entonces, este cuchillo degolla muy fácil porque al mover, ¿veis? Corta solo. Eso. Juan Jesús, esa es un arma para atacar a traición. Sí. Para sí. estar despacio, ir despacio, gatear y coger a alguien y degollarlo degollarlo, sí. en silencio. Sí, sí. Usada por, sobre todo, ladrones y atracadores del desierto. Era una táctica ya ni siquiera entre ladrones, sino entre tribus que se enfrentaban entre sí. Se enterraban en la arena, tenían pues un tubito pequeño vegetal por el que podían respirar
y entonces dejaban que pasase el enemigo y por la noche los degollaban. Bueno, Juan Jesús, ¿y dónde pueden conseguirlo usted? ¿Cómo lo pueden seguir? Porque ya estamos llegando al final del programa. Pues mi Twitter es @JuanGVallejo, Juan J.E. Vallejo, y la página web que dirijo es unmundodemisterio.com. Si os gustan las fotografías de este tipo de viajes y de expediciones, pues las estoy poniendo en mi Instagram, que es Juan Jesús Vallejo. Bueno, yo creo que es la primera clase que doy en mi vida de instrucción sobre muerte, sobre cómo matar a seres humanos. La verdad es que colecciono armas blancas y me encantan, no puedo evitarlo, y no soy nada violento, que conste. Bueno, con Juan Jesús pueden buscarlo en unmundodemisterio.com y en Juan G. Vallejo en Twitter e Instagram. Joana, muchas gracias. Gracias, Esteban. Esto no es para ponerlo en práctica, es solo una clase de historia aquí porque no falta. Con la espada se construyeron imperios, con la espada se destruyeron tiranos. Nos vemos en 8 días y no olviden que por más lejos que andemos siempre habrá un más allá.